analizando todas esas doctrinas que forman, digamos, parte de la soteriología, la doctrina de la salvación, pues ve uno un sinnúmero de doctrinas muy importantes y a veces si no se hace un estudio puntual, contextualizado, pues es posible que de pronto no las entendamos porque todas tienen como un común denominador que es precisamente la salvación por medio de la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección. Entonces, mire, amigo, que hemos visto doctrinas como la de la salvación, la de la justificación, la imputación, la doctrina de la expiación, la sustitución, bueno, y otra serie de doctrinas. Y por eso es que hoy queremos compartir con usted la doctrina de la propiciación. La propiciación. Y es bien importante porque dentro de lo que era en el Antiguo Testamento, la parte de la adoración de Israel se basaba precisamente en un holocausto. Tanto así que en el altar, el foco central de la adoración incluso fue precisamente la parte en lo que se llama el altar del holocausto o la propiciación. Con este indicativo de carácter general, pues vamos a iniciar una serie de preguntas al pastor Gustavo y él nos va a indicar precisamente qué debemos entender por la doctrina de la propiciación dentro de todo el contexto de las Sagradas Escrituras. Y claro, doctor Juan, y la verdad que a todos los amados oyentes sí decir que estas doctrinas son muy importantes, ¿no? Tanto el nuevo nacimiento, la regeneración, la expiación, la justificación. La verdad que esta de la propiciación es muy interesante porque cuando tú la estudias a la luz de la Escritura, viene pocas veces en la Biblia, o sea, como tal la palabra propiciación. Aunque el Antiguo Testamento tenía el propiciatorio, por el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que viene pocas veces. Entonces sí hay que entender bien lo que Dios quiere ahí hablarnos, y todo esto pues es importante en cuanto a la salvación. Yo quiero decirle para empezar, y así terminaremos también el tema del día de hoy con la ayuda de Dios, pues que esto poco ayuda a aquel que no es salvo, a aquel que no le han sido perdonados sus pecados. Pero esto a aquel que le han sido perdonados sus pecados es algo muy especial, es algo muy importante, que no solamente va a aumentar su conocimiento teológico, sino que le va a llevar pues a ser agradecido con Dios. Yo quiero empezar así con un texto en la Escritura que a mí me gusta mucho, es Salmo 32, versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, habla de la salvación, pero habla de la salvación en algunos conceptos que seguramente ya estudiaron, como comentó el doctor, en cuanto a lo que es la justificación, en cuanto es la expiación, el sacrificio redentor, la redención que también vimos por aquí hace algunas semanas. Y hoy en cuanto a la propiciación, pues la palabra propiciación, la misma palabra nos lo dice, y en el diccionario podemos encontrar dos definiciones sencillas, que esas nos van a ayudar también para dar un cierto contexto a lo que vamos a hablar. La palabra propiciación es la acción agradable a Dios con que se mueve a misericordia al mismo Dios. Esa es la acción agradable a Dios con que se mueve esa misericordia a Dios. Y dos, es importante entender que era un sacrificio que se ofrecía para de alguna manera mitigar o aplacar esa justicia divina y tener a Dios propicio, tener a Dios agradado. Entonces, ¿cómo agradar a Dios? Bueno, esos holocaustos se colocaban en el Antiguo Testamento, en ese propiciatorio, tenía que derramarse sangre, entonces era cubierto, ¿verdad? Era cubierto el pecado o la falta, que habla mucho eso de la expiación, pero hablando del propiciatorio o de la propiciación, es que ahora se siente agradado Dios, se sentía agradado Dios cuando ese
sacrificio en el Antiguo Testamento se hacía, solamente que tenía que hacerse cada que hubiera una falta. Imagínense, cada que hubiera algún pecado, cada celebración, cada año, cada mes, cada cierto tipo de semanas, y todo lo que es el Antiguo Testamento y los primeros 5 libros de la ley. Cuando estudiamos Éxodo, cuando estudiamos Levítico en específico, que estaba estudiándolo hace algunos días, pues te das cuenta que tiene inclusive con mucha precisión para ciertas faltas, para ciertos actos, bueno, cuál es el sacrificio específico que se tiene que hacer, no es el que se le ocurría a la persona, sino que Dios lo había determinado con mucha claridad. Entonces, estos sacrificios tenían un objetivo, hablando de la palabra propiciación o de esta doctrina, y es que Dios estuviera agradado, es que Dios ya no estuviera airado, es que Dios ahora cambiara, ¿verdad? Cambiara su actitud para con la persona o para con el pueblo, para con las personas, pues que habían cometido un pecado, una falta o muchas faltas. Entonces, creo que esta pequeña definición nos puede ir ayudando a desarrollar el tema del día de hoy. Bien, Pastor Gustavo. Pastor, nos hacía referencia de ese concepto o término de propiciación en el Antiguo Testamento y que desde luego que también está en el Nuevo Testamento, ya no con, digamos, en la misma cantidad de registros. Me llamó mucho la atención y qué bueno que pudiéramos explicarle al oyente. Siempre sabemos que el Arca de la Alianza, en la tapa principal, la parte de arriba, pues se dice que hay una tapa cubierta en oro y que ahí estaba la tapa de la propiciación o el propiciatorio, mejor, de las partes del Arca de la Alianza. ¿Cuál es la relación, como digamos, una tipología, como una prefiguración precisamente de quién es realmente nuestro propiciatorio de pecados, Pastor? Eso está muy hermoso porque evidentemente el Nuevo Testamento ya nos da muchísima luz al respecto. Voy a leer un texto que eso es muy importante, seguramente cuando se vio la expiación tiene que estudiarse. Y ese texto, voy a poner 2 textos. Un texto está en Levítico 6, versículo 6. Levítico 6:6 dice: y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y al sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Entonces era necesario un sacrificio, era necesario cubrir la falta, pero en el lugar donde se tenía que hacer, ese lugar que es el que está mencionando el doctor Juan, es el propiciatorio. Y es ese lugar especial donde después del sacrificio se hacía propicio, se hacía agradable o se hacía favorable. Entonces, evidentemente, esa figura y ese tipo solamente fue a través de Jesucristo. Dios no podemos hacernos agradables a Dios a través de ningún otro sacrificio, de ninguna otra buena obra, de pertenecer a un grupo, una denominación, de caerle bien al pastor o a un grupo de personas. No, todo eso es bueno y puede ser agradable, pero lo único que nos va a hacer propicios, favorables ante Dios, es evidente Cristo Jesús. Entonces, esto que está comentando el doctor Juan, pues es muy, muy representativo, porque sabemos que para el pueblo judío, esa arca, esas tipologías, esas figuras eran muy especiales, eran valoradas porque Dios así lo había pedido. Una víctima propiciatoria, vamos a decirlo así, es la víctima de un sacrificio efectuado en pro de la persona, en pro del pueblo. Entonces, también vamos a ocupar mucho ese concepto, ¿no? No solamente el propiciatorio, sino la víctima propiciatoria. Y esa víctima propiciatoria, pues lo entendemos bien en Hebreos 10, versículo 5. Ya estamos hablando del Nuevo Testamento. Por lo cual, entrando en el mundo, dice:
Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Obviamente está hablando Cristo y está citando los salmos aparte. Es una preciosura ese texto de Hebreos. Hebreos 16. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Cómo? Si Dios mismo lo determinó en el Antiguo Testamento, sí, pero ya no eran suficientes. Ahora para el perdón de pecados de todo el mundo. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y un comentarista dice al respecto de este texto algo muy interesante. Dice, en tus consejos te propusiste hacerme un cuerpo, está hablando Cristo, para ser entregado a la muerte como víctima sacrificial. Y en nuestro concepto, lo que estamos estudiando, pudiera decir como víctima propiciatoria, la víctima sacrificial, la única víctima que podía ser favorable o nos puede hacer favorables delante de Dios es Cristo Jesús. Y ese propiciatorio, pues muchos han pensado que también pudiera ser una figura de la cruz, por ejemplo, ¿no? Lugar en donde es ofrecido. Sí es ofrecido Cristo, pero también Él se ofrece voluntariamente. Es que son las dos cosas. El Padre dejó que el Hijo voluntariamente se entregara, entonces es una víctima propiciatoria. Se le dio un cuerpo, porque sin cuerpo no podía haber sacrificio. Entonces, la verdad de lo que estamos hablando, más que algo teológico, es algo muy, muy precioso para aquellos que valoramos el sacrificio de Cristo Jesús. Bien, Pastor Gustavo. Pastor, decíamos que dentro de las doctrinas de la salvación, pues hay una cantidad de doctrinas conexas, están muy unidas. De pronto hay una doctrina que nos cuesta un poco diferenciarla y esa sería con la doctrina de lo que es precisamente la expiación. Pastor, qué bueno que nos indicara algunas diferencias entre lo que es la doctrina de la expiación y la doctrina de la propiciación. La verdad que sí está muy interesante la pregunta, porque voy a dar un dato y no para que se confunda el oyente. Cuando revisamos algunos textos, por ejemplo, uno muy común, vamos a leer al rato otros más, pero uno muy común que es Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice el texto, y Él es, o sea, Jesucristo, la propiciación por nuestros pecados. Y ¿sabe por qué es muy interesante? Porque cuando usted estudia esa palabra en griego, propiciación, lo que quiere decir es expiación. Entonces, cuando tú lees la raíz en un Strong o en un Vine, por ejemplo, de esas raíces griegas, pues la misma palabra propiciación dice que es parecido a expiación. Entonces, pues, el oyente y aún el que estudia un poco la Biblia se puede confundir. A mí me ayudó mucho el poder estudiar un poco más algunos textos del Antiguo Testamento y hay ligeras diferencias. Una de ellas, pues, es que la expiación es el acto que resulta en el cambio de la disposición de Dios para con nosotros, ¿no? Y la cuestión de la propiciación es que la ira de Dios, el juicio de Dios que venía sobre el pecador, es quitada sobre la humanidad. Pero la verdad usted las va a encontrar muy similares a las dos y esa pudiera ser una importante diferencia. Otra diferencia que también estuve estudiando y es importante es la siguiente. Para muchos de los oyentes la palabra expiación pues tiene que ver obviamente con esos sacrificios que se hacían de continuo. Por eso es que leí Hebreos, esos sacrificios que se hacían de continuo para cubrir el pecado, ¿no? Para que Dios ya no los vea y para que Dios realmente pudiera pues sentirse agradado de la persona. Pero la cuestión de la propiciación o el sacrificio propiciatorio de Jesucristo es un sacrificio tan grande que tiene que ver la propiciación con que ahora somos aceptables, somos suficientes, somos realmente distintos delante de Dios. O sea, no solamente quita el pecado, sino que cambia la forma en que Dios nos ve a través de ese sacrificio. Es decir, la expiación tiene que ver con cubrir el pecado.
sí, con la limpieza del pecado, pero la propiciación tiene que ver con el cambio de actitud, digámoslo así, ¿no? Ahora de enemigos pasamos a ser amigos, ahora de extraños pasamos a ser hijos inclusive. Inclusive habla la propiciación de algo más profundo, que tiene que ver con que ya no somos esclavos, ya somos libres, ya no somos presos, ya no somos gente que está siendo derrotada por el poder del pecado de continuo, sino que ahora, no solamente de nombre y de manera que muchas personas pueden decir, no, pues es que ahora el Padre ve a Cristo en mí, ¿no? Sino que ciertamente Cristo sí hizo una transformación tan grande y yo soy ahora su hijo de Dios, ahora soy una nueva criatura, pero tiene que ver también con que el Padre ya permite que yo me pueda acercar a Él, ¿no? A través de Cristo, por Cristo, porque Él, y ahí es donde dice el doctor Juan, pues ahí va la doctrina de la sustitución también, Jesús estuvo en lugar de mí, pero como Jesús cumplió todos los elementos del sacrificio perfecto, ahora Cristo ocupó ese lugar, pero el Padre ahora me ve a mí acepto, me ve favorable. Entonces, son algunas de las diferencias que yo pudiera ver de la palabra expiación y de la propiciación, doctor Juan. Gracias, pastor. Tengo aquí una pregunta. Bueno, él ya dice que es una duda, Carmenza, desde Duitama. Ella dice que le enseñaron en el Instituto Bíblico que la expiación es el acto por medio del cual Dios perdona el pecado al pecador. Y dice que le enseñaron que la propiciación es como la petición, invocación a misericordia para que ese pecado que tiene esa persona sea perdonado. ¿Qué le decimos a la hermana Carmenza? Está muy bien, la expiación así es cubierto el pecado, es perdonado el pecado, y la propiciación es eso, ella está hablando de una petición, ¿no? Y es lo que de alguna manera nosotros conseguimos, es el favor de Dios. Ahora ya nos ve Dios como favorables delante de Él, ya nos ve agradables delante de Él, pero fue por el sacrificio de Cristo. Entonces eso es correcto lo que comenta la amada Carmenza desde allá, desde Colombia. Hay una pregunta que ya el pastor la había indicado, pero de pronto la hermana no la copió bien, pastor, y es Nora, y ella vuelve a preguntar que, ¿qué es propiciación? ¿Qué debe entenderse por propiciación, pastor? Sí, claro. Propiciación, y para que la podamos captar bien, es a través de ese sacrificio expiatorio de Cristo. Ahora la propiciación es que yo soy favorable delante de Él, soy favorable delante de Cristo, ¿no? Ya encontré el favor de Dios a través de ese sacrificio y ya no estoy bajo la ira de Dios, sino estoy bajo el favor de Dios. Entonces esa es la propiciación, que yo soy favorable delante de Dios. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Esa es la definición o el concepto que debemos retener de esta doctrina, la propiciación. Agradecemos también a algunas personas que están conectadas en Facebook. A Rubiela Nope Hernández dice: muy buenas tardes. De igual manera, cordial saludo. Gracias por el mensaje. Y también tenemos acá a Kevin Alvarado. Dice: bendiciones para todos los que se conectan y apoyan la emisora Fuego. Shalom. Bendiciones. Bueno, pastor, seguimos trabajando con este cuestionario bien importante sobre lo que es la doctrina de la propiciación. Y qué bueno que pudiéramos, pastor, para poder tener un referente mucho más claro y que la propiciación está dentro de las Sagradas Escrituras y hay que estudiarla y hay que aprenderla y hay que vivirla, es
¿qué otros textos de la Santa Palabra hablan o registran sobre lo que es la propiciación, pastor? Eso está muy bien porque, como comentaba, aparte de toda la referencia al Antiguo Testamento y el propiciatorio que hablamos un poco, bueno, también el Nuevo Testamento lo registra, aunque son menos los textos. Vamos a citar tres, Romanos 3:25. Dice la Escritura: a quien Dios puso como propiciación, es decir, a Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Varios conceptos que aquí maneja la Escritura. A quien Dios puso como propiciación, ¿no? Es decir, nadie podía ocupar ese lugar más que Cristo, y ahora Él es propiciación. Pero algo muy importante, dice, por medio de la fe. Entonces también tiene que ver con la fe, es decir, que uno tiene que creer que Cristo ocupó nuestro lugar y que Cristo también me hace favorable delante del Padre por su sacrificio, ¿no? Entonces la propiciación tiene que ver con eso, y que ya no estoy bajo la ira, ya no estoy bajo condenación, ya no estoy bajo el poder del pecado, inclusive también, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es Romanos 3:25, Primera de Juan capítulo 2 versículo 2, que lo comentaba hace rato, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, obviamente para aquel que cree, y obviamente que va de la mano con lo que hemos hablado en muchos temas anteriores, para el que se arrepintió. El Evangelio es arrepentimiento y fe, y por fe y en la gracia, por fe en lo que Jesucristo hizo, en su sacrificio perfecto, único, por la expiación que Jesucristo en este caso hizo por todos nosotros como gente que éramos pecadores, y como propiciación por nuestros pecados, porque éramos enemigos naturales de Dios. Ahora nosotros nos consideramos amigos de Dios. Y primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, que el Padre no hubiese aceptado a ninguno otro, no se hubiese Él de alguna manera sentido agradado, ¿no?, de cualquier otro sacrificio de alguna persona o algún grupo de personas. Solamente esa ira de Dios, solamente ese favor de Dios que cambiaría de enemistad a amistad sería a través de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Entonces, esos tres textos son los que quería mencionar para que el oyente los pueda anotar, los pueda estudiar, y la verdad que creo que nos recuerdan más el valor de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Bien, pastor. Pastor, algún sector, digamos, no es que sea una mayoría, pero sí algún pastor de pronto indica que, bueno, que las doctrinas sí son muy importantes, abordar su estudio, pero que, digamos, no es como tan esencial. Y esta pregunta la hago precisamente para de pronto poder indicar la propiciación como una doctrina fundamental que forma parte de las doctrinas de la salvación. Podríamos, pastor, indicar a nuestros oyentes lo que es el verdadero propósito de la propiciación, es decir, por qué realmente es importante estudiarla para nuestra vida en el crecimiento espiritual en Cristo, pastor. Es una muy buena pregunta. Quiero contestarla en razón de una experiencia que tuve hace años estudiando el tema del sacrificio de Cristo. Estaba leyendo algunos artículos y de repente me encontré con un video, una entrevista. Usted la puede encontrar en YouTube seguramente, un programa muy famoso de Larry King en vivo, y hablaba acerca de una pregunta. Digo, él no es cristiano, ¿no?, pero invitó a un pastor cristiano muy conocido en el mundo cristiano, evangélico bautista, invitó a un reverendo católico, invitó a un judío, invitó a un hombre, ¿no?, que tiene otras creencias. Entonces
a todos les hizo la misma pregunta, y es interesante, pues seguramente porque ahí había alguien pues importante de corte cristiano, ¿no? Y la pregunta era, ¿quién mató a Jesús? Esa es la pregunta, ¿quién mató a Jesús? Entonces cada uno daba su contestación y decía el católico apostólico romano, decía, no, pues es que pues fue una confabulación, fueron todos, y decía el judío, no, pues es que fueron los romanos. A cada quien como que no quería aceptar un poco esa responsabilidad. Y la verdad que también lo digo así, me decepcionó un poco la respuesta del pastor, pero a mí me ayudó mucho a entender algo, ¿no? Quien mató a Jesús, sí fueron todos ellos, pero quien mató a Jesús específicamente, y esa es la importancia de esta doctrina y de todas las doctrinas de la salvación, es que quien mató a Jesús fui yo. Fueron mis pecados que mataron a Jesús. Sí fueron los romanos, sí fueron los judíos, sí fueron todos ellos, pero yo fui el que mató a Jesús. Y entonces, en cuanto a la doctrina de la propiciación, es que toda la ira de Dios, toda la ira de Dios, no fue por Jesús, sino fue por mi culpa, fueron por mis pecados. Entonces, cuando yo entiendo que el Padre derrama toda su ira, toda su indignación, aquel que estaba colgado en un madero, que se hacía maldición, el que era colgado en un madero, aquel hombre despreciado, desechado, como dice Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, cuando yo entiendo eso, que toda la ira del Padre cayó sobre él por mi culpa, y que ahora a través de ese sacrificio, el justo muere por los injustos, pues que eso habla más de la justificación, obviamente, pero yo entiendo y yo valoro más acerca de que no es cualquier cosa lo que Jesús hizo por mí. Por eso yo decía, y tiene razón el comentario que usted decía, pues para alguien que no es salvo, la propiciación no importa nada. Para alguien que no es salvo, la expiación, la justificación, la regeneración son conceptos nada más. Pero para aquella persona que Jesús perdonó sus pecados, la propiciación tiene un valor grandísimo. Ahora yo soy agradable delante de Dios, siendo enemigo, siendo extraño, siendo un preso, siendo un esclavo de mis pecados. Ahora, a través de Cristo, soy su hijo, soy favorable, arrojó mis pecados al fondo de la mar. Entonces, la verdad que sí, es una muy buena pregunta y ojalá que podamos reflexionar mucho acerca de este valor, de estas doctrinas, en razón de lo que representan para la salvación de un creyente. Bien, Pastor Gustavo. Hay una pregunta a una hermana, Karina. Está un poco largo el texto, pero voy a leerlo tal como está para que el pastor le pueda dar una respuesta. Considero que es muy válida la pregunta y la preocupación, no preocupación, sino el deseo más bien de aclarar la hermana Karina sobre la propiciación. Ella dice: hola, buenas tardes amigos del Impulso. Karina desde Prado Veraniego. Prado Veraniego es un barrio del norte de Bogotá. Tengo una pregunta, exactamente no sé cómo hacerla. Tengo entendido que cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que sacrificar animales para vestirlos. Y desde entonces el pueblo de Israel hacía sacrificios para el perdón de pecados, el cual no limpiaba total el pecado. Y Jesús se entregó y abrió a la puerta el perdón. Y aquí es donde tengo la pregunta, ¿por qué necesariamente Dios necesitaba sacrificios, ya sea por animales o por la sangre de su Hijo? ¿Hay algún secreto espiritual en el reino de los cielos? ¿Por qué necesariamente debe ser por la sangre, Pastor Gustavo? La verdad que está muy, muy buena la pregunta, muy buena la pregunta, Karina. Gracias por hacerla. La verdad que tiene una respuesta amplia, ¿no? Pero pensando un poco en Romanos, cuando habla acerca de el pecado entró por un hombre, en este caso Adán, pues también entró la muerte, ¿no? Así Cristo ya había pensado en la respuesta para el pecado y la respuesta era Cristo. Y es cierto, ¿no? Podemos ver desde esos sacrificios, pues para esos animales que murieron, cómo era necesario, pues que se respondiera vida por vida, ¿no? Inclusive es un principio del Antiguo Testamento, ¿no? Vida por vida.
La sangre obviamente pues es la vitalidad de la vida, o sea, sin la sangre, sin el bombeo, hoy le veía un pequeño documental del corazón, sin ese bombeo de la sangre, cuando se tapan las arterias, pues acaba la vida, ¿no? Entonces la sangre es muy representativa, no, sin darle un valor así muy místico, ¿no? Pero sí, la sangre es valiosa porque representa la vida. Entonces, cuando Cristo decimos que derramó su sangre, derramó completamente su vida en la cruz, derramó todo lo que Él era. No, no fue, no fue herido solamente, no fue lastimado solamente. Él entregó completamente su vida. Entonces, la Biblia habla de esa parte, ¿no? Es esa vida preciosa que fue entregada por toda la humanidad. Inclusive, y yo le reflexiono a Karina, porque ya esto tiene una aplicación en lo espiritual. Jesucristo dijo, quien pierde su vida por mí, ¿no? Está hablando no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, que es muy importante. Quien pierde su vida por mí la va a encontrar. Y quien quiera salvar su vida la va a perder. Entonces, tiene que ver con esa rendición completa, tiene que ver con ese morir, inclusive, como decía el apóstol Pablo. Tengo que morir yo para que Cristo viva en mí. Entonces, obviamente, siempre se habla de eso. Jesucristo mismo lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Habla de una rendición completa y total. Cuando uno entrega su vida a Dios, ese día muere y ese día nace otra persona. Entonces, pues la verdad que son referencias que a lo mejor, como Karina lo comenta, pueden parecer aisladas, pero yo no lo creo. Yo creo que si estudiamos toda la Biblia entendemos pues que sí era importante que Jesús muriera para que usted y para que yo y para que todo aquel que se arrepiente y crea pueda vivir no solamente en esta tierra, sino que pueda vivir en la eterna, en el cielo. Bien, Pastor Gustavo. Pastor, siempre que nosotros estudiamos una doctrina, pues vamos a las Sagradas Escrituras. Y a veces cuando no se tiene una formación en el conocimiento de la hermenéutica, tanto la parte general como la especial, y no logramos una exégesis correcta del texto, podemos interpretar el texto desviándolo de pronto a nuestro acomodo o de pronto como a lo que queremos nosotros en nuestro conocimiento, lo que queremos extractar o extractamos lo que queremos para poder enseñar, pero a veces nos desviamos porque no hay esa formación o esas herramientas hermenéuticas. Pero sería muy importante, Pastor, que les dijéramos a nuestros amigos lo que, digamos, la importancia de conocer todas las doctrinas que forman parte de las Sagradas Escrituras, pero pues en el día de hoy especialmente la importancia de la doctrina de la propiciación, Pastor. Sí, claro, es que al final ese es un tema muy importante, ¿no? Por eso es que hace rato se planteaba esa situación. Bueno, sería importante entender las doctrinas, sería importante entender específicamente más allá del sacrificio de Cristo. Pues sí es importante para el creyente, ¿no? Ahora, aunque es importante, no es salvífico, y eso también tenemos que entenderlo, ¿no? Pero sí es importante para que el creyente, su fe, sea puesta nuevamente en Cristo y en la palabra. Ahora, bíblicamente poder hablar de la propiciación, pues es realmente un repaso a toda la obra de Cristo, ¿no? A todo lo que Jesús vino a hacer, a todo lo que Jesús vino a pagar con su sangre, vino a justificar por la fe, vino de alguna manera también a cubrir nuestros pecados en la cuestión de la expiación y también a ya no estar bajo la ira de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que el repaso bíblico de lo que es la propiciación tendríamos que estudiar, y es algo que yo dejo como una tarea, ¿no? A todos los oyentes, estudiar realmente cuál es el pago por el pecado, ¿no? Hablar de la propiciación es hablar de la justicia de Dios en cuanto a la ira de Dios, y entender la ira de Dios es por qué se iba a ejecutar esa ira, porque el mundo pagano, el mundo inconverso dice, bueno, es que
yo no entiendo por qué un Dios tan bueno, ¿no? ¿Por qué un Dios tan bueno pues quiere mandar a la gente al infierno? Es lo que generalmente dice el incrédulo, ¿no? O por qué si tu Dios es tan bueno y tan misericordioso, pues por qué entonces ocurren tantas calamidades. Pero uno tiene que entender, al principio se decía acerca del carácter misericordioso de Dios. Creo que la propiciación nos hace entender el carácter completo también de Dios, es decir, que la ira de Dios era necesaria y es necesaria para entender su carácter completo. Entonces, si nosotros quisiéramos revisar todo lo que tiene que ver como propiciación, tendríamos que entender lo que es la ira de Dios. Y la ira de Dios podemos verla en el Antiguo Testamento, pues desde que se abre la tierra y se traga a Datán, a Abiram, a Coré, ¿no? A toda esa gente que había murmurado, que se había levantado contra Moisés, cuando se abre el mar y cuando son destruidos los ejércitos de Faraón, cuando llega el diluvio y cuando de alguna manera pues acaba con toda la humanidad. Es decir, la ira de Dios siempre ha estado presente en toda la Biblia. Tendríamos que estudiar cada historia, cada texto, es más, hasta el Apocalipsis, ¿no? Del Génesis al Apocalipsis. Y entonces, estudiando la ira de Dios, que es justa, que es buena, es que de la ira de Dios se habla poco. Usted véalo, se habla de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios. Pero si yo veo la justicia de Dios y la ira de Dios, la indignación de Dios, que sí está presente en toda la Biblia, se habla muy poco porque eso le espanta a las personas. Todos quieren un Dios muy bueno, pero a nadie le gustaría entender que Dios también tiene ese carácter completo, ¿no? Ese carácter que lo hace realmente un Dios. Estaba leyendo hace poco el Éxodo y el pueblo le temía, ¿no? Con voz tronante Dios hablaba en el Sinaí y el pueblo le temía. Entonces, entender que esa ira siempre, obviamente, pues nos impone, ¿no? Poco queremos hablar de ella. Creo que la propiciación tiene que empezar a entenderse, ¿no? Tenemos que empezar a entender qué es la ira de Dios, por qué viene la ira de Dios. Y cuando vamos avanzando en eso, en todos los textos que habla del sacrificio de Cristo, desde los Salmos, desde Isaías, todos los textos que hablan del sacrificio de Jesús, ahí tenemos que ver cómo iba implícito un castigo, un pago, cómo era implícito que si Jesús no hubiese estado en medio de ellos, o sea, la ira implacable de Dios, pues realmente destruiría a toda la humanidad. Es más, hasta Jesucristo lo dijo, ¿no? Si los días no fueran acortados al final en Mateo 24, nadie sería salvo. Es decir, sin Cristo todos estaríamos perdidos y aún sin el favor de Dios, sin la misericordia de Dios, que sigue Él intercediendo por nosotros, la verdad que nadie tendríamos oportunidad. Entonces, la verdad que es una pregunta sencilla, pero es una respuesta muy amplia. Tendríamos que estudiar por realmente todos los acontecimientos de la Escritura para poder entender la ira de Dios y después poder entender cómo Jesucristo fue propicio, ¿no? Es propicio y sigue siendo propicio a nosotros, aún como cristianos. Sigue siendo el único que nos puede acercar al Padre, el único camino, la única verdad y la única vida. Entonces, la verdad que está bueno el planteamiento, pero creo que lo pudiéramos analizar de esa manera, doctor Juan. Gracias, Pastor Gustavo. Esta pregunta ya la habíamos hecho, pero hermano Jason Hospitia vuelve a hacerla y bueno, considero que es importante planteársela al pastor para que nos quede así muy bien, con claridad, esta diferencia. Él vuelve y nuevamente plantea y dice que cuál es la diferencia entre el sacrificio de la expiación y la propiciación. Claro que sí, y es muy importante. El sacrificio de Jesús es único, es irrepetible, nadie puede cambiar esa verdad. La expiación tiene que ver con ese derramamiento de sangre, tiene que ver con cubrir el pecado, limpiar el pecado, tiene que ver con que la culpa es quitada, la palabra expiación. Y la palabra propiciación es que ahora yo soy favorable, soy agradable a Dios por ese sacrificio, por esa expiación de pecados, por ese lugar que obviamente aquí estamos hablando ya no de un carnero, no de un cordero, no de una palomita, sino estamos hablando de Cristo. Por eso se habla de que es un sacrificio único,
Y por eso muchas veces se habla de esas dos palabras, expiación, expiatorio, ¿no? Que cubre, que limpia, pero propiciatorio, que ahora nos hace favorables, que ahora ya no somos enemigos, no somos extraños, sino que ahora somos amigos. Inclusive Jesús nos llama a veces hermanos, y claro, somos hijos de Dios si somos perdonados por Él. Un abrazo para aquel amado creyente que preguntó. Gracias, Pastor Gustavo. Bueno, nos quedan unos minutos, estamos muy bien de tiempo. Pastor, volviendo nuevamente sobre lo que es todo ese conjunto de doctrinas que forman parte de la salvación, como dijimos anteriormente, lo que es la justificación, la propiciación, la expiación, la imputación, la, la sustitución, imputación ya lo dije. Qué bueno que nos pudiera explicar un poquito sobre lo que es la parte de la doctrina de la imputación. Es un término que conocemos los abogados dentro del el mundo jurídico, especialmente del derecho penal, pero no lo entendemos muy bien desde el punto de vista del contexto bíblico, la imputación, Pastor Gustavo. Sí, está muy bien. O sea, básicamente ese concepto habla acerca de lo que Cristo está pagando por mí, ¿no? De las faltas, de mis pecados, de mi culpa, ¿no? Mi culpabilidad fue cargada por Cristo, fue pagada por Él, ¿no? Le es imputada, es decir, le es colocada, le es trasladada. Y dicho sea de paso, es que aparte fue algo voluntario. No es ni siquiera porque yo se lo pida, sino es porque Él lo quiso hacer. Entonces, cada una de estas doctrinas de verdad tiene un sentido. Al amado oyente que está estudiando esto y que está escuchando varios programas, yo lo invito a que lo pueda reflexionar. Me gustaría, doctor, no sé si hay tiempo, dar un pequeño resumen que aquí puse de varias doctrinas, y no se mencionan las doctrinas, pero creo que eso le puede bendecir también al oyente. Sí, Pastor, tenemos 5 minutos, Pastor. Muy bien. Y para todo aquel que está buscando su salvación, o para aquel que es salvo, y lo anoté porque está muy interesante, dice, cuando una persona se arrepiente y cree, entonces recibe la gracia de Dios, es perdonada de todo lo pasado. Ya no está bajo la ira de Dios, sino bajo su favor o gracia. Esto quiere decir que ya no va rumbo al infierno que antes merecía, y más que merecía por sus maldades y pecados, ya que no está bajo condenación o culpa por lo que hizo en el pasado. Dios ahora la trata como si nunca hubiera debido nada, y se agrada de esa persona. A tales personas Dios las declara justificadas. Dios las declara justas y además les da el poder para vivir rectamente. Ahí hablamos de nuevo nacimiento, ahí hablamos de expiación, ahí hablamos de propiciación, ahí hablamos de justificación, ahí hablamos de la imputación, ahí hablamos de todas las doctrinas, pero no las estamos mencionando, y eso es importante que el oyente lo entienda. O sea, todo este estudio de las doctrinas tiene que ver con lo que Cristo quiere hacer con su persona y quiere hacer con la mía. Y si alguien todavía no ha nacido de nuevo, de verdad la invitación es para todo aquel que quiera creer, para todo aquel que escuche. Hay tiempo, no es tarde. La cuestión de pertenecer a un grupo no es suficiente. La cuestión de tener conocimiento no es suficiente. Como Jesucristo le dijo a Nicodemo, nos es necesario nacer de nuevo. Y pues de verdad que sí es un buen reto esto de estudiar las doctrinas, porque pues muchas de ellas nos hacen más que incrementar el conocimiento, nos hacen valorar más lo que Cristo hizo por nosotros. Si Jesucristo ocupó nuestro lugar, si Jesucristo recibió toda la ira, todo el castigo por nosotros, y ahora nosotros somos favorables y aceptos delante de Dios, pues bendita propiciación, bendito sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, que es Cristo Jesús. Y pues de verdad que podamos valorar esto hoy y siempre y todos los días de nuestra vida.
Gracias, Pastor Gustavo. Agradecemos acá a una oyente que nos está dejando unas manitos arriba de alegría. María Torres también nos felicita a la emisora y al programa por las enseñanzas en forma permanente. Tengo acá en mi WhatsApp una comunicación desde Canadá, la familia Herrera. Bendiciones, saludos al Pastor Gustavo. Tengo acá también otra de Doranelli desde España, Sevilla. He estado siguiendo los programas de Fuego AM y la música también me agrada. Bueno, Pastor Gustavo, gracias por la exposición, por la claridad. El Señor lo bendiga junto a su amada familia y a su amada membresía en Cristo Jesús. Un abrazo y cordial saludo y hasta otra oportunidad. Gracias, Tanis, quien estaba en el Control Master. Quien les habló en el impulso, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Nos hablaremos y miraremos en otro programa más del impulso por Fuego AM. Bendiciones.